Hoy os voy a contar un secreto de algo que me pasó y de lo que no estoy orgullosa. Fue muy satisfactorio y emocionante. Aunque acabó mal, por favor escuchad mi historia hasta el final y suscribiros al canal. Gracias. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado a mis 50 años. Mi nombre es Elena y soy profesora de ciencias en la misma universidad donde me licencié hace ya casi 3 décadas. Siempre he sido una mujer dedicada a mi carrera, quizás demasiado. Eso fue lo que llevó al fracaso de mi matrimonio con Carlos, un hombre maravilloso, que simplemente no pudo soportar competir con mi pasión por la enseñanza y la investigación. Tras nuestro divorcio, me encontré soltera y sin hijos, enfrentándome a una nueva etapa de mi vida que nunca imaginé que viviría. A pesar de mi edad, me enorgullezco de mantener una buena apariencia. El ejercicio regular y una dieta saludable han sido mis aliados, y no puedo negar que disfruto de las miradas apreciativas que aún recibo cuando camino por el campus. He salido con varios hombres desde mi divorcio, pero ninguno ha logrado capturar mi interés por mucho tiempo. Siempre falta algo, esa chispa, esa conexión que anhelo desesperadamente. Quizás sea demasiado exigente, o tal vez, en el fondo, aún no he superado completamente a Carlos. Sea cual sea la razón, me he resignado a la idea de que tal vez el amor verdadero no está en las cartas para mí. Todo cambió el día que el decano me llamó a su oficina. Recuerdo vívidamente cómo me senté frente a su imponente escritorio de caoba, mientras él me explicaba que la universidad estaba implementando un nuevo programa para mejorar la retención de estudiantes en los primeros años. Como parte de esta iniciativa, me asignaron la tarea de dar clases a alumnos más jóvenes, principalmente de primer y segundo año. Confieso que al principio la idea no me entusiasmó. Estaba acostumbrada a trabajar con estudiantes de último año y posgrado, aquellos que ya habían demostrado su pasión y compromiso con la ciencia. La perspectiva de lidiar con jóvenes recién salidos del instituto, con sus hormonas alborotadas y su falta de enfoque, me parecía un reto innecesario a esta altura de mi carrera. Sin embargo, como siempre he hecho, acepté el desafío con determinación. Me propuse dar lo mejor de mí y demostrar que podía conectar con estos jóvenes estudiantes tanto como lo hacía con los mayores. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión cambiaría mi vida de formas que jamás hubiera imaginado. El primer día de clases llegó más rápido de lo que esperaba. Me paré frente al aula llena de rostros jóvenes y entusiastas, algunos nerviosos, otros desafiantes. Entre la multitud, un par de ojos marrones intensos captaron mi atención. Pertenecían a un joven alto y atlético, con el cabello oscuro despeinado de una manera que parecía deliberadamente descuidada. Su postura relajada y su mirada penetrante me intrigaron desde el primer momento. Ese joven era Lucas, y pronto descubriría que sería el mayor desafío de mi carrera docente. Desde el principio, Lucas se mostró problemático. Llegaba tarde a clase, interrumpía mis explicaciones con comentarios sarcásticos y desafiaba constantemente mi autoridad. Su actitud rebelde contrastaba con su evidente inteligencia, lo que me frustraba aún más. Podía ver el potencial en él, pero parecía empeñado en desperdiciarlo. Intenté acercarme a Lucas de diversas maneras. Traté de hablar con él después de clase. Le ofrecí tutoría adicional, incluso me comuniqué con sus otros profesores para entender mejor su situación. Pero todos mis esfuerzos parecían inútiles. Lucas seguía siendo un enigma, una fuerza disruptiva en mi clase que me mantenía despierta por las noches, pensando en cómo podría llegar a él. El punto de quiebre llegó un día en que Lucas cruzó todos los límites. En medio de una importante demostración práctica, se levantó abruptamente, derribó el equipo y salió del aula dando un portazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de todos los estudiantes sobre mí, esperando mi reacción. Con toda la calma que pude reunir, les pedí que continuaran con sus experimentos y salí tras Lucas. Lo encontré en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una expresión desafiante en su rostro. «Lucas», dije con firmeza, «necesito que vengas a mi despacho ahora mismo». Para mi sorpresa, no protestó.
Me siguió en silencio hasta mi oficina, donde cerré la puerta tras nosotros. Me senté detrás de mi escritorio y lo miré fijamente, esperando una explicación. ¿Y bien?, pregunté después de un largo silencio. ¿Tienes algo que decir sobre tu comportamiento? Lucas mantuvo su mirada fija en el suelo por un momento antes de levantar la vista. Lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. No era la rebeldía o el desafío que esperaba, sino una mezcla de vulnerabilidad y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. «Lo siento, profesora», murmuró. «No quise causar problemas». «Lucas», suspiré, sintiendo que por fin estábamos llegando a alguna parte. «He intentado entenderte, ayudarte, pero no puedo hacerlo si no me dejas. ¿Qué está pasando realmente?». Fue entonces cuando Lucas me miró directamente a los ojos y dijo las palabras que cambiarían todo. «Estoy enamorado de usted, profesora». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi mente se quedó en blanco por un momento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Lucas», logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. «No sabes lo que estás diciendo. Esto no está bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentí algo removerse dentro de mí. Una chispa de emoción que no había experimentado en años. Me di cuenta, con una mezcla de horror y excitación, que la atracción era mutua. Lucas se acercó a mí, su mirada intensa y decidida. «Sé exactamente lo que estoy diciendo, Helena», dijo usando mi nombre por primera vez. «He intentado luchar contra esto, pero no puedo. Cada vez que te veo, cada vez que escucho tu voz explicando conceptos complejos con tanta pasión, me vuelvo loco». Debería haberlo detenido allí mismo. Debería haberle recordado nuestra diferencia de edad, la relación prohibida entre profesor y alumno, todas las razones por las que esto estaba mal. Pero en ese momento, con Lucas tan cerca, con el aroma de su colonia invadiendo mis sentidos, todas mis defensas se derrumbaron. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Las manos de Lucas se enredaron en mi cabello, mientras las mías se aferraban a su camisa, acercándolo más. Lo que siguió fue un torbellino de pasión y deseo desenfrenado. En cuestión de minutos, la ropa empezó a desaparecer y nos encontramos haciendo el amor sobre mi escritorio, sin importarnos el riesgo de ser descubiertos. Fue intenso, apasionado y completamente irresponsable. Cuando todo terminó y la realidad comenzó a asentarse, el pánico se apoderó de mí. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Había traicionado mi ética profesional, la confianza que la universidad había depositado en mí. «Esto no puede volver a suceder», dije, más para mí misma que para Lucas, mientras me vestía apresuradamente. Lucas me miró con una mezcla de satisfacción y preocupación. «Helena, por favor, no te arrepientas de esto. Lo que siento por ti es real». Quería creerle. Una parte de mí deseaba desesperadamente abandonarse a esta locura, a esta pasión que había despertado sentimientos que creía muertos hace mucho tiempo. Pero la parte racional de mi cerebro gritaba en protesta. «Lucas, eres mi estudiante, soy tu profesora, tú». Esto está mal en tantos niveles», dije, tratando de sonar firme a pesar del temblor en mi voz. «¿Se siente mal?», preguntó, acercándose nuevamente a mí. «Porque para mí se siente como lo más correcto que he hecho en mi vida». Y con esas palabras, con esa mirada intensa y esa sonrisa que derretía mis defensas, supe que estaba perdida. A pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cabeza, a pesar de saber que estaba jugando con fuego, no pude resistirme. Así comenzó nuestra relación clandestina. Nos veíamos en secreto, aprovechando cada momento a solas que podíamos encontrar. Mi despacho se convirtió en nuestro refugio, el lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin el juicio del mundo exterior. Con Lucas me sentía viva de nuevo. La pasión y la intensidad que aportaba a mi vida eran adictivas. Me hacía sentir deseada, apreciada, de una manera que no había experimentado en años. Cada encuentro era una mezcla embriagadora de deseo físico y conexión emocional.
Pero con cada momento de éxtasis venía también una creciente sensación de culpa y miedo. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que estaba arriesgando todo por lo que había trabajado tan duro. Mi carrera, mi reputación, todo estaba en juego, y aún así no podía detenerme. Las semanas pasaron volando en un torbellino de pasión y secretos. Aprendí a vivir una doble vida, la respetada profesora Elena durante el día y la amante apasionada por la noche. Era agotador y emocionante al mismo tiempo. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Fue durante un acto en la universidad cuando todo comenzó a desmoronarse. Estaba de pie junto a un grupo de colegas, fingiendo interés en su conversación, mientras mis ojos buscaban a Lucas entre la multitud. De repente, sentí una mano en mi hombro y me giré para encontrarme cara a cara con un hombre que se me hacía extrañamente familiar. Profesora Elena, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Soy Robert, el padre de Lucas. ¿Podríamos hablar en privado un momento? El pánico me invadió instantáneamente, pero logré mantener una fachada de calma mientras asentía y lo seguía a un rincón tranquilo del salón. Una vez allí, Robert fue directamente al grano. Sé lo que está pasando entre usted y mi hijo, dijo en voz baja, pero con un tono que helaba la sangre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No sé de qué está hablando, intenté negar, pero mi voz temblorosa me traicionó. Robert sonrió, pero no había calidez en su expresión. Por favor, profesora, no nos insulte a ambos. Tengo pruebas, fotos, mensajes, suficiente para arruinar su carrera y la vida de mi hijo. El terror me paralizó. Todo por lo que había trabajado, toda mi vida estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué quiere?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Quiero que me ayude con un pequeño problema, respondió Robert, su mirada recorriéndome de una manera que me hizo sentir sucia. Digamos que me gustaría experimentar lo mismo que mi hijo ha estado disfrutando. La implicación era clara y repugnante. Robert estaba chantajeándome para obtener favores sexuales. La idea me revolvió el estómago, pero ¿qué opción tenía? Si me negaba, todo saldría a la luz. Perdería mi trabajo, mi reputación, todo. Con el corazón pesado y sintiendo que cada palabra me quemaba la garganta, asentí lentamente. De acuerdo, dije, odiándome a mí misma por mi debilidad. Robert sonrió, satisfecho. Excelente. La contactaré pronto con los detalles. Y así, en cuestión de minutos, mi vida se complicó aún más. Ahora no solo estaba manteniendo una relación prohibida con mi estudiante, sino que también estaba siendo chantajeada por su padre. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera Robert con sus detalles. Lucas notó mi cambio de comportamiento y me preguntó varias veces qué me pasaba. Pero ¿cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía explicarle que su padre me estaba chantajeando? Finalmente, llegó el mensaje que tanto temía. Robert quería verme en un hotel en las afueras de la ciudad. Con el corazón pesado y sintiendo que cada paso me llevaba más cerca del abismo, acudí a la cita. Lo que sucedió en esa habitación de hotel es algo que he tratado de borrar de mi memoria. Robert no fue gentil ni considerado. Fue brusco, dominante, tomando lo que quería sin importarle mi incomodidad o mi dolor. Me sentí usada, sucia, completamente despojada de mi dignidad. Cuando todo terminó, me vestí en silencio, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Robert me observaba con una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. «Eso no estuvo mal, profesora», dijo con un tono burlón. «Entiendo por qué mi hijo está tan encaprichado contigo. Quería gritarle, golpearlo, hacer algo para borrar esa sonrisa de su rostro, pero estaba atrapada, impotente. Solo pude mirarlo con desprecio antes de salir corriendo de la habitación. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me sentía sucia, usada, incapaz de mirarme al espejo. Cada vez que Lucas me tocaba, me estremecía, recordando las manos de su padre sobre mí. La culpa me consumía, no solo por mi relación con Lucas, sino ahora también por esta nueva traición.
Pero lo peor estaba por venir. Una semana después de mi encuentro con Robert, recibí otro mensaje suyo. Quería verme de nuevo. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi situación. Esto no iba a ser un evento único. Robert planeaba continuar con este chantaje indefinidamente. La realización de que el chantaje de Robert no sería un evento aislado me golpeó como un mazo. Me sentí atrapada en una espiral descendente de la que no veía salida. Cada día era una lucha por mantener la compostura frente a mis colegas y estudiantes, incluido Lucas, mientras por dentro me desmoronaba. La culpa y la vergüenza me consumían. No solo estaba traicionando mis principios éticos y profesionales con mi relación con Lucas, sino que ahora estaba involucrada en una situación aún más comprometedora con su padre. Me preguntaba constantemente cómo había llegado a este punto. Cómo una mujer educada y respetada como yo había permitido que su vida se convirtiera en este enredo de secretos y mentiras. Intenté distanciarme de Lucas, esperando que si terminaba nuestra relación, de alguna manera podría liberarme del control de Robert. Pero Lucas notó mi cambio de actitud y se volvió más persistente en sus intentos de acercarse a mí. Su preocupación genuina solo aumentaba mi culpa. Una tarde, después de una clase particularmente difícil donde apenas pude concentrarme, Lucas me siguió hasta mi despacho. Cerró la puerta tras él y me miró con una mezcla de confusión y dolor. «Elena, ¿qué está pasando?», preguntó. «Has estado actuando de manera extraña últimamente. ¿Hice algo mal?». Su pregunta tan llena de preocupación sincera fue como un puñal en mi corazón. Quería contarle todo, liberarme del peso de los secretos que me estaban aplastando. Pero ¿cómo podía decirle la verdad sin destrozar su mundo? «Lucas», comencé, mi voz temblando. «Esto, lo nuestro, no puede continuar. Es un error, siempre lo ha sido. Vi el dolor reflejarse en sus ojos y me odié por ser la causa. «No lo dices en serio», dijo, acercándose a mí. «Lo que tenemos es real, Helena. Lo sé». Retrocedí, manteniendo la distancia entre nosotros. «Eres mi estudiante, Lucas. Soy tu profesora. Esto nunca debió haber ocurrido». «¿Es por la diferencia de edad?», preguntó, la desesperación clara en su voz. «¿Por lo que otros puedan pensar? Nada de eso importa, Helena. Te amo». Sus palabras me golpearon con fuerza. Amor. ¿Cómo podía él hablar de amor cuando yo estaba atrapada en esta red de engaños? ¿Cuando estaba traicionándolo de la peor manera posible? «No entiendes, Lucas», dije, luchando por mantener la compostura. Hay cosas que no sabes, cosas que complican todo». «Entonces dímelas», insistió. «Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Por un momento consideré contarle todo, sobre su padre, sobre el chantaje, sobre cómo me sentía atrapada y desesperada. Pero mientras miraba su rostro joven y confiado, supe que no podía hacerlo. No podía destrozar su relación con su padre. No podía exponerlo a este mundo oscuro en el que me había metido. «Lo siento, Lucas», dije finalmente reuniendo toda mi fuerza de voluntad. «Pero esto se acabó. Por favor, no insistas más». Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, reemplazada por una mezcla de dolor y confusión. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de mi despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me derrumbé en mi silla. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. Había hecho lo correcto al terminar con Lucas, lo sabía, pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, mientras yacía despierta en mi cama, reflexionando sobre las ruinas en que se había convertido mi vida, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir siendo una peón en el juego retorcido de Robert, ni podía seguir traicionando la confianza que la universidad había depositado en mí. A la mañana siguiente, con una determinación que no había sentido en semanas, me dirigí a la oficina del decano. Era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones, por dolorosas que fueran. Golpeé suavemente la puerta y tras escuchar un «adelante», entré. El decano levantó la vista de sus papeles, sorprendido de verme allí sin cita previa. «Elena», dijo, «¿en qué puedo ayudarte?». Tomé una respiración profunda,
sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el curso de mi vida para siempre. «Necesito confesarle algo», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «He cometido un grave error de juicio y estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis acciones». El decano me miró con una mezcla de preocupación y confusión, indicándome que continuara. Y así, con el corazón pesado pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, comencé a contar mi historia. Le hablé de mi relación inapropiada con Lucas, omitiendo los detalles más íntimos, pero sin excusar mi comportamiento. Le conté sobre el chantaje de Robert, aunque decidí no revelar su identidad para proteger a Lucas. Expliqué cómo me había sentido atrapada, desesperada, incapaz de ver una salida. A medida que hablaba, vi cómo la expresión del decano pasaba de la sorpresa a la decepción, y finalmente a una especie de compasión resignada. Cuando terminé, hubo un largo silencio en la oficina. «Elena», dijo finalmente el decano, su voz grave, «entiendes la gravedad de lo que me estás contando, ¿verdad?» Asentí sintiendo un nudo en la garganta. «Lo entiendo completamente, y estoy preparada para enfrentar las consecuencias». El decano se reclinó en su silla frotándose las sienes. «Tendremos que iniciar una investigación formal. Tendrás que ser suspendida mientras esto se lleva a cabo. Y debo advertirte, Elena, que es muy probable que esto resulte en tu despido». Sus palabras, aunque esperadas, me golpearon con fuerza. La realidad de lo que estaba perdiendo, mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado durante décadas, se asentó sobre mí con todo su peso. «Lo entiendo», logré decir. «Aprecio tu honestidad al venir a mí con esto», continuó el decano. «Pero debo preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Qué te hizo decidir confesar?» Miré por la ventana de su oficina, hacia el campus que había sido mi hogar durante tantos años. «Porque ya no podía vivir con la mentira», respondí. «Porque a pesar de todo, aún creo en la integridad y la ética que siempre he tratado de inculcar en mis estudiantes. Y porque era hora de hacer lo correcto, sin importar el costo personal». El decano asintió lentamente. «Entiendo. Bueno, Elena, te mantendré informada sobre el proceso. Por ahora te pido que recojas tus cosas y dejes el campus. Te contactaremos pronto con más información». Salí de su oficina sintiéndome extrañamente ligera. Sí, había perdido todo por lo que había trabajado. Sí, mi futuro era ahora incierto, pero por primera vez en semanas podía respirar sin sentir el peso aplastante de los secretos y las mentiras. Mientras empacaba mis cosas en mi despacho, escuché un golpe en la puerta. Era Lucas. Mi corazón se aceleró al verlo, una mezcla de amor y culpa inundándome. «He oído rumores», dijo, su voz tensa. «¿Es cierto? ¿Te vas?» Asentí lentamente. «Sí, Lucas. He confesado todo al decano. Bueno, casi todo». Vi la confusión y el dolor en sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?» «Porque era lo correcto», respondí simplemente. «Lucas, lo siento mucho. Por todo. Nunca quise lastimarte». Se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego, para mi sorpresa, dio un paso adelante y me abrazó. «Te perdono», susurró. «Y gracias por hacer lo correcto al final». Había perdido mucho, pero había recuperado algo invaluable, mi integridad. No sabía qué me depararía el futuro. Probablemente tendría que cambiar de carrera, quizás incluso de ciudad. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y juicios. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Miré hacia atrás una última vez, hacia los edificios que habían sido mi hogar durante tantos años. Nos separamos, ambos con lágrimas en los ojos. «Cuídate, Lucas», dije suavemente. «Y por favor, habla con tu padre. Hay cosas que necesitas saber». Con esas palabras enigmáticas, lo vi salir de mi oficina por última vez. Mientras salía del campus cargando una caja con mis pertenencias, me sentí extrañamente en paz. Luego, con un suspiro, me volví hacia el futuro incierto pero lleno de posibilidades que me esperaba. Esta experiencia me había enseñado lecciones dolorosas pero valiosas sobre la integridad, la ética y las consecuencias de nuestras acciones.
Sabía que llevaría estas lecciones conmigo para siempre, usándolas para guiar mis decisiones futuras y quizás algún día para ayudar a otros que se encuentren en situaciones similares. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí que estaba cerrando un capítulo de mi vida y abriendo uno nuevo. No sabía qué me esperaba, pero estaba lista para enfrentarlo con honestidad y coraje, porque al final, nuestra integridad es lo único que realmente nos pertenece, y yo había recuperado la mía.